Feliz sábado. Qué privilegio estar en la casa de Dios. Amén. Bueno, quiero agradecer primero la gentil invitación del equipo de capellanes. Y fue tan buena la invitación que hasta el tema me asignaron, ¿no? Solo lo tengo que presentar. Así que, pero me enteré algo muy interesante, que el tema nació de ustedes, de las sugerencias, de una serie de preguntas acerca de la salvación y de la obra de Dios en nuestra vida y de lo que Dios ha hecho mediante la persona de Cristo en nuestro favor. Así que yo puse por título al tema de esta noche, es una reflexión breve. Le puse por título, seguramente vieron por allí, Pelagio Redivivus, ¿no? Aparece una pequeña palabrita en latín, redivivus, ¿no? Es una expresión que usamos, una expresión latina que usamos cuando queremos mencionar que se están reflotando las ideas de alguien. Y entonces viene la otra parte del título. ¿Quién fue Pelagio? Pelagio fue, en pocas palabras, fue un teólogo cristiano que vivió en la segunda mitad del siglo IV, naturalmente después de Cristo, y principios del siglo V. Y este hombre tenía una serie de ideas acerca del pecado, y a partir de ese concepto de pecado formuló cómo funcionaba el plan de salvación. Y aquí ya estamos adelantando un punto muy importante para la reflexión de esta noche, y es el hecho de que nuestro concepto de pecado va a determinar nuestra comprensión del plan de salvación. Cómo definimos el pecado, cómo entendemos el pecado, determina nuestra comprensión, condiciona nuestra comprensión del plan de salvación. Y nuevamente, como dije, de lo que Dios ha hecho en nuestro favor mediante la persona de Cristo. Y entonces, ¿qué creía Pelagio? Bueno, hay que decir, yo tengo un respeto muy grande por este grupo, ¿no? Estoy delante de estudiantes universitarios, ¿no? Y tengo mucho respeto por ustedes. Así que me voy a tomar algunas licencias en esta presentación, ¿no? Y les devuelvo el favor. Ustedes me asignaron el tema y yo me van a respetar que me tome algunas licencias, Así que va a tener un formato un poquito distinto el tema de esta noche. ¿Sí? La próxima voy a ver si te llevo alguna cajita de bombones o de alfajores a los capellanes para que me den tema libre. Pero bueno, no me di cuenta antes. Y entonces me voy a tomar algunas licencias, ¿sí? Me voy a tomar algunas licencias, voy a brindar algunos datos para que reflexionemos juntos, porque como les dije, tengo mucho respeto por este grupo de jóvenes. Estoy delante, repito, de jóvenes universitarios entrenados para pensar críticamente. Y pensar críticamente no, como ustedes saben muy bien, tiene que ver con una reflexión detenida, no con andar criticando, sino con un pensamiento detallado, pormenorizado, informado. Y vamos a agregar en el contexto de este culto un pensamiento que entierre sus raíces en la palabra de Dios. ¿Está bien? Así que el que avisa no traiciona, para que no haya sorpresas después. Y entonces, ¿qué creía Pelagio? Bueno, en línea con que ustedes son un grupo selecto de jóvenes súper capaces y de pensamiento crítico, voy a adelantar que para conocer el pensamiento de este teólogo cristiano, las fuentes que tenemos son muy fragmentarias. Y entonces la pregunta que puede surgir, porque no deja de ser un constructo historiográfico lo que este hombre proponía, las fuentes que voy a usar son las mejores fuentes que tenemos para identificar qué creía Pelagio, este teólogo cristiano de finales del siglo IV, segunda mitad del siglo IV, principios del siglo V. ¿Y cuáles son? Bueno, su comentario a Romanos. Pelagio escribió un comentario a Romanos y como ustedes saben muy bien, los primeros 8 capítulos de la epístola de Pablo a los romanos es uno de los tratados, podríamos decir, más completos en toda la Biblia
acerca del pecado y la salvación. Así que si quisiéramos saber qué piensa alguien sobre estos temas y escribió un comentario sobre Romanos, habría que revisar qué comentó acerca de estos primeros 8 capítulos de la epístola. Romanos capítulos del 1 al 8, con especial énfasis en los capítulos 5, 6, 7 y 8. Así que me tomé el trabajito de revisar eso. Y lo otro, tenemos una carta, ¿no? Hay un conjunto de cartas de Pelagio, una carta que él escribió a una joven. Se titula el documento Carta a Demetria, una joven de clase alta, cristiana, que quería orientación para su vida respecto de lo que esperaba Dios de ella. Y entonces ahí Pelagio, en esa carta a esta joven de clase alta, nos legó también su pensamiento sobre la justificación, la santificación, la glorificación, etc., ¿no? Así que sobre la base de estas dos fuentes, yo voy a sugerir una pequeña síntesis del pensamiento de este autor, de este teólogo cristiano. ¿Qué creía Pelagio? Pelagio creía que todos los seres humanos nacíamos moralmente neutros. ¿Qué quiere decir esto? No éramos ni malos ni buenos. Terminábamos siendo malos o buenos en virtud de las decisiones que tomábamos. Es decir, que la entrada del pecado en este mundo, a partir de los hechos narrados en Génesis capítulo 3, no habían tenido un impacto significativo en la raza humana, sino que simplemente nos habían dado la posibilidad de o portarnos mal, o pecar, o portarnos bien, cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. Con esta premisa, él llega a definir el pecado como una decisión. El pecado es una decisión. Uno elige pecar. Y por lo tanto, como el pecado es una decisión, se puede alcanzar un estado de impecabilidad. Solo hay que decidirlo. De hecho, fruto de estas ideas que se van conectando, ¿no? Porque en la teología, cuando uno postula una idea, tiene una idea, propone un sistema de creencias, todo está interconectado. Así que cuando uno toca algún aspecto o hace un énfasis en algún punto más que en otro, todo el sistema se resiente, todo el sistema de creencias se resiente. Así que cuando partimos de un concepto de pecado como el que acabo de describir, toda la experiencia cristiana se reinterpreta. Y entonces empezamos a ver a Jesús y decimos, en virtud de que el pecado es una decisión, vamos a enfatizar la figura de Jesús como modelo en detrimento de la figura de Jesús como Salvador. Es un tema de énfasis. Jesús, más que mi Salvador, es mi modelo. Modelo que tengo que, según Pelagio, reproducir a la perfección. Claro, si seguimos desarrollando esto, y seguramente ustedes habrán escuchado ideas similares, ¿no? Hoy en día, en algunas corrientes o posturas intradenominacionales dentro de la Iglesia Adventista. Si seguimos desarrollando esto, partimos de un concepto de pecado domesticado. El pecado es solo decidir, tomar la decisión de pecar. De allí pasamos a mirar a Cristo principalmente como nuestro modelo que hay que reproducir a la perfección. Y a partir de allí, cuando vamos hacia el final, cómo termina la película, ¿no? Lo que se llama técnicamente escatología, en profecía bíblica, es decir, lo último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner el énfasis en la iglesia. Nuevamente, un tema de énfasis. Devalúo el concepto de pecado. Cuando llego a la figura de Cristo, enfatizo la figura de modelo como modelo de Jesús en detrimento de su figura como Salvador, como sustituto. Y cuando llego al final de la película, ¿con qué me voy a quedar? Si soy coherente con mis ideas.
me voy a quedar con una elevada concepción de la iglesia en el tiempo del fin, ¿no? Y modificando aquel famoso pasaje de Pablo en Tito 2:13, voy a decir que lo que estamos esperando en el tiempo del fin, siguiendo esa línea de pensamiento, es la gloriosa manifestación del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y ahí mi eclesiología, es decir, mi reflexión acerca de la iglesia y de su función, se enfatiza en detrimento de mi cristología, mi reflexión acerca de la obra y de la persona de Jesús. La iglesia pasa a cobrar un papel protagónico en el tiempo del fin. Ahora, hay otra forma de plantear esto. Si uno parte de un concepto de pecado más complejo, donde el pecado es mucho más que nuestras decisiones, es parte de quienes somos. Entonces, cuando miro la figura de Jesús, voy a enfatizar la figura de Jesús como Salvador. Y cuando llegue al final de la película, ¿qué voy a enfatizar? Bueno, ahí la versión correcta de Tito 2:13, ¿no? Esperando la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y entonces, Cristo es la máxima expectativa en ese contexto, ¿no? Las ideas de Pelagio no funcionaron en el siglo V, ni en el siglo IV, ni en el siglo V, y tampoco funcionan en el siglo XXI. Y la razón es muy sencilla. La propuesta de Pelagio no hace justicia al conjunto de la evidencia bíblica. Tan sencillo como eso. La propuesta no hace justicia al conjunto de la evidencia bíblica. Este es un tema muy amplio, así que yo voy a tener que ser muy selectivo, ¿no?, en este sentido. Así que ahora les voy a decir qué método vamos a usar. No vamos a usar citas de Ellen White para hablar de este tema, pero seguramente alguno de ustedes va a tener el interés, vamos a decirlo de esta manera, va a querer saber qué piensa Ellen White al respecto. Y hay muchas fuentes a las que uno podría recurrir. Yo traje dos aquí que son mi sugerencia personal para aquellos que estén interesados en ver la reflexión de Ellen White sobre estos temas, sobre el concepto de pecado, la justificación, la salvación en general. El primero es El Camino a Cristo, un libro bien cortito, Esto es para ustedes, con todos los informes de lectura que tienen que hacer, esto es la lectura de una tarde. Ahora, no se dejen engañar, ¿no? Es un libro breve, pero de mucho contenido. Así que recomiendo leer El Camino a Cristo en diálogo con el libro Fe y Obras. El Camino a Cristo junto con el libro Fe y Obras. Mantener ese diálogo mutuamente complementario entre las dos obras. Y ahí vamos a tener una visión completa, informada, sobre lo que dice Ellen White acerca de este tema. ¿Está bien? Nuevamente la recomendación bibliográfica, ya les debe dar la sensación que están en el aula, ¿no?, a esta altura. La recomendación entonces es El Camino a Cristo en diálogo mutuamente enriquecedor, complementario, con el libro Fe y Obras. Dos libritos muy breves y, como quien usa lentes, con en este formato un tamaño de fuente muy agradable para leer, que siempre valoramos aquellos que incluso hasta nuestra Biblia tenemos en letra grande. Así que bueno, son libros muy accesibles, pero que contienen una riqueza conceptual que merece la pena. Así que bueno, esa sería mi recomendación, ya que yo no voy a citar los escritos de Ellen White para abordar la temática. A mí me interesa en esta noche, en realidad, presentar evidencia bíblica sobre esto. ¿Por qué decimos que Pelagio y aquellos que hoy en día, consciente o inconscientemente, están reflotando las ideas pelagianas, no, vamos a decir, no hacen justicia a la evidencia bíblica, ¿no?, como mencionábamos antes? Bueno, hay que demostrar eso.
Hay que ir a la Biblia y demostrar que efectivamente el pecado es más que una decisión. Hay que demostrar efectivamente que, vamos a decir así, si realmente la Biblia habla de un estado de impecabilidad, si es legítimo siquiera el planteo de la impecabilidad desde una perspectiva bíblica. Así que vamos a ver la evidencia bíblica. Y metodológicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, yo les propongo un método inductivo. ¿Y qué significa inductivo? Bueno, ustedes lo saben. Lo vamos a poner de esta manera, del texto al concepto, y no del concepto al texto. No vamos a plantear un concepto y vamos a ver qué versículo de la Biblia lo justifica, sino que vamos a leer los textos y a partir de esos textos vamos a formular un concepto. Vamos a trabajar al revés, ¿está bien? No deductivamente, sino inductivamente, del texto al concepto. Y entonces yo me hice una serie de preguntas, ¿no? Preguntas sencillas, vinculadas con esta temática que ustedes plantearon. Y les voy a presentar el itinerario, el recorrido que les propongo en esta noche. Breve, pero espero que por la gracia de Dios resulte iluminador, instructivo para ustedes. Lo primero, vamos a ver el verbo justificar en el Nuevo Testamento. Algunos planteos que se han hecho por ahí y que aparecen por las redes sociales dicen, nosotros podemos de alguna manera gestionar nuestra propia justificación. La justificación es algo que obtenemos. Y entonces vamos a ver el verbo justificar en el Nuevo Testamento, cómo se comporta. Y a partir de cómo se comporta, vamos a sugerir alguna síntesis. El siguiente punto que vamos a ver es el concepto de impecable. De hecho, la palabra impecable. ¿Está en la Biblia la palabra impecable? ¿Está en la Biblia la expresión sin pecado? Vamos a ver si está y si aparece en qué contextos. Luego vamos a ir a Mateo 5:48, un pasaje clave y que figura muchas veces en los contextos donde se dialoga acerca de esta temática, ¿no? La famosa declaración de Jesús donde dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Es una referencia esa a un estado de impecabilidad? Vamos a revisarlo. Y por último, les propongo alguna reflexión general en cuanto a la terminología bíblica en general al momento de hablar del pecado. ¿Cuántos términos usa la Biblia para hablar del pecado? ¿Y qué podemos decir acerca de la terminología bíblica, de las palabras que se usan para describir el pecado? ¿Qué conclusiones podemos derivar? ¿A cuáles podemos arribar a partir de la terminología bíblica, ¿no? Ese es el itinerario que tengo en esta noche, estos 4 puntos. Vamos a ir con el primero, el verbo justificar. Una característica de los verbos, un rasgo gramatical que tienen, es que tienen voz. ¿Se acuerdan en el secundario cuando estudiábamos la voz pasiva, la voz activa? ¿Recuerdan esto? La voz activa era cuando el sujeto realizaba la acción, ¿sí o no? Ustedes me corrigen, ¿sí? Y la voz pasiva era cuando el sujeto recibía la acción. ¿Está bien? En castellano solo tenemos 2 voces, tenemos activa y pasiva. En la lengua original del Nuevo Testamento, que es el griego helenístico, tenemos 3 voces. Tenemos activa, pasiva y voz media. En castellano no tenemos voz media, pero tenemos lo que se llama técnicamente oraciones medias. Y entonces, por ejemplo, en castellano decimos cosas como la planta se secó, ¿no? Sintácticamente, esa expresión en castellano es una oración media. La oración media en castellano funciona de la siguiente manera. El sujeto realiza la acción y la acción, los efectos de esa acción recaen sobre el sujeto, afectan al sujeto de alguna manera, ¿no? Tiene este sentido reflexivo. Yo hago la acción y recibo las consecuencias de esa acción.
La voz media en griego no funciona tan así. De hecho, ese uso, que técnicamente se llama voz media directa, está restringido a un conjunto de verbos que se los denomina verbos de aseo o verbos de cuidado personal. Por ejemplo, el verbo lavar en voz media sería lavarse, ¿no? Yo realizo la acción y recibo las consecuencias de esa acción. La voz media está restringida a ese tipo de verbos. Pero ¿por qué nos interesa esto? Nos interesa esto porque ya que estamos con el verbo justificar y la voz me ayuda a identificar cómo se relaciona el sujeto con esa acción denotada por el verbo, si la justificación es algo que yo puedo hacer por mis propios medios, la voz del verbo debiera reflejarlo. Yo tendría que figurar, yo, ser humano, tendría que figurar como lo que se llama técnicamente sujeto agente de esa oración. Sujeto agente, ¿quién es? Aquel que realiza la acción. Si yo no soy el que genera la justificación, si yo no la obtengo por mis propios medios, tendría que figurar como sujeto paciente. Yo recibo la acción. ¿Y qué pasa cuando buscamos cómo se usa este verbo? La voz activa y la voz pasiva. Sorpresa. Voy a compartir algunos pasajes. Romanos 3:26. Dice, leo de la NBI, ¿no? Aquí tenemos ejemplos del verbo justificar en la lengua original en voz activa. Dios es justo y a la vez el que justifica. Romanos 3:30. No hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Romanos 8:30, también los justificó. Romanos 8:33, Dios es el que justifica. Gálatas 3:8, Dios justificará por la fe a las naciones. Y entonces lo que vemos es que cuando el verbo está en voz activa, el sujeto agente, el que realiza la acción, ¿quién es? Dios. Dios es el que obra la justificación. Es muy interesante esto, ¿no? Porque aquí no hay un tema de fe, este es un dato claro. El sujeto agente, el que realiza la acción del verbo, de este verbo en voz activa, es Dios. Así que la justificación es algo que Dios realiza. ¿Qué pasa si buscamos en voz pasiva el verbo? Y ahí entonces el sujeto recibe la acción. ¿Se acuerdan? Sujeto paciente. Bueno, interesante que cuando el verbo está en voz pasiva, nosotros somos el sujeto paciente. Miren, por ejemplo, Romanos 3:24. Romanos 3:24. Por su gracia son justificados. Romanos 3:28. Todos somos justificados por la fe. Romanos 5:1. Hemos sido justificados mediante la fe. Gálatas 2:16. Nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Después tenemos allí Gálatas 3:11. Es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. En todos estos casos el verbo justificar está en voz pasiva. Nosotros somos el sujeto paciente y el que realiza la acción, ¿no? Ese sujeto a veces explícito y a veces implícito, es Dios. ¿Qué podemos decir entonces? A partir de esta sencilla búsqueda, este planteo bien elemental, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la justificación en la Biblia no es algo que logramos por nuestros propios medios. La justificación es un acto de misericordia de Dios. Dios
nos justifica. Nosotros no nos justificamos. Es muy interesante, ¿no? El trabajo inductivo. El Nuevo Testamento siempre afirma que Dios justifica al ser humano o que el ser humano es justificado por Dios. Voz activa y voz pasiva respectivamente. Y alguno, como acá hay excelentes estudiantes de la Biblia y pensadores, está pensando, ¿y no hay algún caso, pastor, donde aparezca en voz activa y no esté Dios? Sí, son pocos. Como tenemos poco tiempo, vamos a leer uno. Y siempre aparece en contextos negativos. Vamos a buscar allí Lucas 16, 14 y 15. Lucas 16, 14 y 15. Lucas 16, 14 y 15. Aquí aparece en voz activa y no es Dios el que realiza la justificación. Versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Tremendo, ¿no? Cuando aparece en voz activa y no tiene a Dios como sujeto, siempre aparece en contextos negativos. Interesante, ¿no? Otro ejemplo que podríamos citar, Lucas 10, 29, cuando este abogado teólogo, este escriba, interpela a Jesús con una pregunta que va a derivar después en la parábola del buen samaritano. Dice el texto allí claramente, y queriendo justificarse a sí mismo, hizo la siguiente pregunta. Así que cuando hablamos de la salvación, tenemos que entender que la justificación, el perdón de Dios, es una manifestación de la gracia y de la misericordia de Dios. La justificación es un don de Dios, no es algo que logremos nosotros. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué tenemos que decir? Si me lo permiten, se los digo por fruto de mi formación profesional. Les voy a decir primero técnicamente cuál es el resultado de este dato y después hacemos la bajada. ¿Qué es lo que hay que decir sobre el uso del verbo justificar en el Nuevo Testamento? Cuando lactante el argumento, sea explícito o implícito, es Dios, siempre denota declarar justo, justificar, absolver, perdonar. Siempre. Dios como el agente, Dios como quien realiza la acción. Yo no resuelvo mi propia justificación, es un don de Dios, ¿no? La justificación es un don de Dios, una manifestación de la gracia divina. Como vuelvo a decir, aquí hay gente muy inteligente, puede estar pensando, bueno, pero eso funciona así en griego en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, pastor, ¿cómo funciona? Funciona exactamente igual. Naturalmente, como es otro idioma, el Antiguo Testamento es hebreo, con algunas pequeñas secciones en arameo. Tenemos que hablar no de voz activa y pasiva, tenemos que hablar de otras formas verbales, ¿no? Piel y jifil, por si hay algún estudiante de teología aquí, que no debiera, porque estamos en el retiro de la facultad. Así que, pero funciona exactamente igual, funciona exactamente igual, ¿no? En el Antiguo Testamento funciona igual que en el Nuevo Testamento. Así que la conclusión, a la luz de este dato claro, evidente, de este patrón lingüístico, es que la justificación es un don de Dios, es una manifestación de la gracia divina. Pasemos al punto número 2. Y esto surge de una pregunta que me hice, ¿no? Una pregunta muy sencilla. ¿Existe el término en la lengua original del Nuevo Testamento impecable? Una pregunta muy sencilla. ¿Existe en griego helenístico, que es la lengua original del Nuevo Testamento, la palabra impecable? Y descubrí que sí existe. Se las voy a mencionar y así como la menciono, se lo olvidan. ¿Está bien? La palabra es anamártetos. Anamártetos. El equivalente formal exacto en castellano es
impecable. El prefijo in en castellano indica privación, ausencia de. Y entonces, impecable es que no tiene pecado. Pastor, usted dijo el prefijo in y la palabra es im con n. Excelente, muy bien. La respuesta para eso es que cuando el prefijo in, que es un prefijo privativo, está soldado a una palabra que empieza con P, como este caso, pecado, la N cambia a M, y por eso es impecable. Pero el prefijo privativo es in. De paso, lo mismo pasa en griego con la palabra anamártetos, ¿no? Si hay algún estudiante de teología, no se olvide, después de este comentario, a dónde tiene que ir. Puede estar pensando, profe, yo me aprendí que el prefijo privativo es alfa, la letra A, ¿no? Que significa no. Nosotros lo usamos en castellano, por ejemplo, en ateo, no Dios, no cree en Dios. Y entonces, ¿por qué acá es an? Bueno, pasa algo parecido a lo que pasa con impecable en castellano, ¿no? Como la palabrita, el prefijo privativo se suelda a una palabra que empieza con A, se le interpola, se le pone entre medio una N para que las dos alfa, las dos A no se peleen. Y entonces queda anamártetos. Interesante. De paso, esto muestra que las lenguas bíblicas, y esto siempre es importante recalcarlo, no son idiomas de otro planeta, sino que tienen fenómenos lingüísticos igual que todos los idiomas. Muy bien. ¿Y por qué se usaron estas lenguas para la Biblia? Por razones de corte histórico, no por ninguna presunta superioridad lingüística. Y entonces, existe la palabra entonces impecable en griego. La siguiente pregunta que me hago es, ¿por qué no la usaron los autores del Nuevo Testamento? ¿O sí la usaron? Y entonces encuentro que aparece una sola vez la palabra impecable en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 8, versículo 7. Juan capítulo 8, versículo 7. Juan 8, 7. Nuestras Biblias suelen traducirlo como el que esté libre de pecado, el que no tenga pecado, el que esté sin pecado, que haga ¿qué cosa? Que tire la primera piedra. Y el relato nos dice que del más anciano al más joven no tiraron, sino que soltaron las piedras y se retiraron. Y entonces detrás de el que esté libre de pecado o el que no tenga pecado, depende de qué versión estés leyendo, en realidad aparece la palabra impecable, ¿no? Una traducción más literal sería el que sea impecable, que tire la primera piedra. Interesante. Y entonces aparece la palabra impecable en el Nuevo Testamento, pero aparece una sola vez, ¿no? Esto es muy importante desde un punto de vista lingüístico, porque una de las premisas fundamentales en lingüística moderna es, el principio es choice implies meaning. Es decir, que la elección de una palabra conlleva una decisión por parte del autor para reflejar un determinado concepto. Si los autores bíblicos conocían el término y no lo usan, por algo es. Eso es significativo. Ese es un dato importante. La palabra impecable existe. Está en la época y no la usan. ¿Por qué? Me pregunto. ¿Cómo sabemos que se usaba en la época? Bueno, porque podemos estudiar los textos contemporáneos al Nuevo Testamento, ¿no? Y podemos hacer estudios que nos permitan conocer, por ejemplo, el sociolecto, cómo hablaba una determinada sociedad. Podemos hacer estudios que nos permitan comprender el geolecto, cómo se hablaba en una determinada región o zona geográfica. Podemos incluso delimitar más la búsqueda y buscar textos filosóficos, textos religiosos, textos médicos. Podemos hacer todo tipo de búsquedas y ver cómo hablaba la gente en aquella época. Cuando hacemos
la búsqueda en el periodo contemporáneo a la producción del Nuevo Testamento, encontramos que la palabra impecable era un término muy común en aquella época. Por lo tanto, el hecho de que los autores del Nuevo Testamento no la hayan empleado implica que su significado no era lo que ellos querían expresar. Claro, uno está pensando, o sea, mientras digo esto estoy pensando en, por ejemplo, los fariseos, ¿no? Porque esta declaración se da entre los líderes judíos, ¿no? Juan 8 está entre una trampa que le están tendiendo a Jesús. Y entonces, claro, una de las ideas que encontramos en los documentos que nos dicen qué creían los fariseos en la época de Jesús. Si alguno se está preguntando, ¿existen esos documentos? Claro que sí, tenemos por ejemplo Segundo de Baruch, es un documento que se gesta en círculos farisaicos y que nos dice qué creían los fariseos en la época de Jesús. Estoy pensando en Cuarto de Esdras, ¿no? Literatura apócrifa o pseudoepigráfica del periodo intertestamentario, entre los dos testamentos. Ahí encontramos la teología de los fariseos, ¿no? Entre otras fuentes. Y cuando estoy pensando en Cuarto de Esdras, estoy pensando en capítulos 6 al 9, puntualmente el capítulo 7, donde se promueve que la salvación solo se obtiene por la perfecta observancia de la ley. No es salvación por gracia, es salvación por santificación. Nos salvamos por santificación, no por gracia. Interesante, ¿no? De hecho, los fariseos tenían un concepto muy negativo de aquellos judíos compatriotas que no observaban rigurosamente la ley. Les habían puesto un apodo peyorativo, negativo, que era el pueblo de la tierra, le decían, ¿no? A esos judíos que no vivían a la altura, según los fariseos, a la altura de la fe que profesaban, el pueblo de la tierra. Y decían, miren qué interesante esto, decían que el Mesías no había llegado, la primera venida. El Mesías no había llegado porque no estábamos observando perfectamente la ley. Interesante, porque de tanto en tanto escuchamos cuestiones similares hoy en día. Bueno, los fariseos planteaban esto, ¿no? Y por eso tenían esta visión negativa de sus compatriotas. Por culpa de ustedes que no observan perfectamente la ley, el Mesías no ha venido, ¿no? Muy bien. Y entonces los fariseos tenían esta idea de alcanzar un grado de impecabilidad. Y entonces Jesús lanza en ese contexto el planteo. El que sea impecable, que tire la primera piedra. Y no quedó nadie. Pero la pregunta continúa. Si era una palabra común en la época, ¿por qué no la usaron? ¿Por qué no la usaron? Evidentemente, el significado del término, lo que expresaba, no guardaba relación con lo que los autores bíblicos, bajo inspiración, querían comunicar. Ahora, después de eso me hice otra pregunta. Me hice la pregunta, ¿existe la frase preposicional sin pecado en el Nuevo Testamento? ¿Se usa en algún momento? ¿Por qué se le dice preposicional? Porque empieza con preposición, sin pecado. ¿Existe? Y resulta que aparece 2 veces la frase sin pecado en el Nuevo Testamento. Aparece en Hebreos 4:15 y en Hebreos 9:28. Y sorpresa, sorpresa, las únicas 2 veces que se usa la expresión sin pecado en el Nuevo Testamento se aplica a Cristo. Esto es significativo. No se aplica, por ejemplo, a la iglesia. Se aplica a Cristo. Habiendo sido tentado en todo, Hebreos capítulo 4, versículo 15, no pecó en nada.
se mantuvo sin pecado. Ahí aparece la expresión. Así que existe la posibilidad en la lengua original del Nuevo Testamento de hablar de gente impecable y de hablar de gente sin pecado. Impecable aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, en un contexto donde Jesús lanza este desafío a los que le habían planteado este falso dilema. Y sin pecado aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento, siempre aplicado a Cristo, no a su iglesia. Interesante. Otro pasaje que podríamos mencionar, ¿no? Primera de Juan 3:5. En él no hay pecado. Otra forma de expresar la idea. Hablando de Jesús, nuevamente, por supuesto. Si alguno está pensando en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 6 y 8, el que permanece en mí no peca. No tengo tiempo de explicar ese pasaje. Ese es uno de los textos que tuve que dejar fuera por cuestión de tiempo. Pero les recomiendo que revisen la breve pero informada explicación del comentario bíblico adventista o, de reciente aparición, la explicación también breve pero informada del comentario bíblico de Andrews. Si alguno está interesado en conocer una explicación, vuelvo a decir, breve pero informada de esos pasajes, esas serían las fuentes para acudir. Basta decir para nosotros en este momento que nuevamente no se está hablando allí de impecabilidad. Así que lo que hay que decir a la luz de la evidencia bíblica, de la existencia del término impecable, de la existencia de la frase sin pecado y de su uso en el Nuevo Testamento, hay que decir que los autores bíblicos no equipararon perfección con impecabilidad. No son conceptos equivalentes. Los autores bíblicos no equipararon perfección con impecabilidad. No son conceptos equivalentes. Siguiente punto. Perfecto. Mateo 5, 48. Vamos a buscar allí, los invito a abrir sus Biblias, Mateo 5, 48. La Reina Valera 60, la parte del texto, ¿no?, que ha generado cierta discusión, la Reina Valera 60 lo traduce: sed pues perfectos. Y continúa: como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, ¿no? Si vamos a Mateo y vemos el contexto inmediato de esta declaración, vamos a notar rápidamente que se está hablando allí del amor de Dios. Si comenzamos leyendo del versículo 43 al 48, vamos a notar que se habla del amor de Dios. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y entonces ahí viene el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces aquí podríamos decir algunas cosas sobre el término que normalmente se lo trata de explicar
con el sentido de madurez, y yo humildemente voy a disentir. La palabra que aparece allí también tiene el sentido de completo, y creo que es el sentido que encaja mejor en este contexto. Porque de lo que se está hablando en el contexto inmediato es de no expresar un amor selectivo, parcial, sino de expresar un amor completo que incluya no solo a aquellos que nos tratan bien, son nuestros amigos y nuestra familia, sino también a aquellos que son nuestros enemigos. Dios ama de esa forma, y entonces amemos como Dios ama, no siendo selectivos, sino siendo inclusivos en nuestra forma de amar. Un detalle interesante es que el Evangelio de Mateo tiene como destinatarios originales un público judío, y eso le da ciertas características a Mateo. Nosotros corremos el riesgo de, al ver perfecto aquí, hacer una lectura occidentaloide, y estamos lidiando aquí con un texto que es principalmente oriental, ¿no? El Nuevo Testamento. Y entonces Mateo usa perfecto, pero sabe que sus destinatarios originales van a entender muy bien de qué está hablando, y nadie va a estar pensando con este término en impecabilidad. Pero es muy interesante que cuando vamos a Lucas, vamos a buscar Lucas 6:36, Lucas 6:36, que es el relato paralelo de este pasaje. Lucas capítulo 6, versículo 36. A esto que estamos haciendo se lo llama lectura sinóptica. Sinóptica porque viene, es una palabra que está compuesta por dos palabritas griegas que significa ver en conjunto. Nos permite hacer una lectura horizontal de los evangelios. Y entonces cuando vamos al relato paralelo, miren qué interesante. Lucas dice, capítulo 6, versículo 36, «Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso». ¿Por qué Lucas, bajo la influencia del Espíritu Santo, decide cambiar la palabra perfecto por misericordioso? Porque los destinatarios originales del Evangelio de Lucas son gentiles, no son judíos. Son como vos y como yo. Y él sabe muy bien que si pone perfecto ahí, automáticamente su mente ¿a qué se va a ir? Inmaculado, impoluto, impecable. Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando del amor pleno, completo de Dios para con el género humano. No está hablando de impecabilidad. Nos pide que seamos amorosos, misericordiosos, compasivos, como Él lo es. Y entonces Lucas, que tiene un público distinto al de Mateo, previene la posible confusión, evita la potencial confusión ante un público gentil, no judío, y en lugar de perfecto coloca misericordiosos, el espíritu de la declaración de Jesús. ¿Qué podríamos decir de esto? Lo que se presenta en Mateo 5:48 entonces no es una invitación a alcanzar un estado de impecabilidad. Sería exigirle al uso del término perfecto en ese contexto algo que no está dispuesto a dar. De lo que está hablando Jesús es de amor, de misericordia. Es una invitación a participar activamente del amor de Dios por el género humano. Hay tanto para decir aquí al respecto, pero lo vamos a dejar ahí. De paso, la Biblia habla de perfección. Sí voy a hacer esta aclaración. La Biblia sí habla de perfección, pero no habla de perfeccionismo. Suena parecido, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. No hay que confundirse.
El perfeccionismo es el hijo primogénito del legalismo. Y la perfección cristiana tiene que ver con encarnar en mi vida los valores del reino de los cielos, comenzando por un amor inclusivo, que no haga acepción de personas. Muy bien, último punto, número 4. Vamos a hablar de campos semánticos. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué es esto de los campos semánticos? Van a ver que es algo bien sencillo. Un campo semántico es cuando agrupamos palabras en virtud de que comparten un rasgo de significación común. Un ejemplo en castellano. Si yo les digo verde, marrón, azul, amarillo, estamos frente al campo semántico colores. Si yo les digo tenis, fútbol, vóley, básquet, estamos frente al campo semántico. ¿Qué son todos estos? Deportes. Excelente. Muy bien. 10 para todos. Y entonces puedo hacerlo con todo tipo de palabras. Por ejemplo, si decimos barco, avión, auto, campo semántico, medios de transporte. Y los puedo hacer más específico todavía. Si yo digo, por ejemplo, barco, bote, lancha, medios de transporte acuáticos. Si digo helicóptero, avión, avioneta, medios de transporte aéreos. ¿Sí? Estos son campos semánticos. Las palabras tienen un rasgo de significado común y eso permite agruparlas. ¿Por qué esto es importante? ¿Y qué tiene que ver esto con el concepto de pecado en la Biblia? Bueno, aquí viene la conexión. Resulta que hay 2 obras de lexicografía. La lexicografía es aquella disciplina que se dedica a la confección de diccionarios o de léxicos. Léxicos y diccionarios son sinónimos, solo que léxicos viene del griego, etimológicamente, y diccionarios viene del latín. Como cuando vos vas y usas un diccionario para saber el significado de una palabra, bueno, la disciplina que se encarga de preparar ese diccionario es la lexicografía. 2 proyectos de lexicografía bíblica porque trabajan con los idiomas bíblicos, lograron agrupar todas las palabras del Antiguo Testamento en campos semánticos y todas las palabras del Nuevo Testamento en campos semánticos. Y entonces decidí revisar el campo semántico para pecado en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas palabras en el Antiguo Testamento hebreo se usan para describir el pecado? ¿Y saben cuántas palabras hay en ese campo semántico? 20. 20 palabras para hablar de pecado. 20. Muchas de estas en nuestra Biblia van a aparecer traducidas al castellano como pecado, pero en la lengua original hay una distinción. 20 palabras distintas para hablar de pecado. Pero esto no es todo. Cuando vamos a ver otros campos semánticos, encontramos que estas obras hicieron una especialización, ¿no? Como yo les mostré antes. No solo dijeron medios de transporte, sino que dijeron medios de transporte acuáticos, aéreos, etc. Y entonces dijeron, vamos a juntar todas las palabras que tienen que ver con comportamiento sexual indebido. Adulterio, fornicación, etc. Y las vamos a poner todas bajo un mismo campo semántico. Esas palabras también refieren a pecados, pero no aparecen en el campo semántico para pecado. Cuando tomamos en cuenta todo esto, ¿saben cuántas palabras se usan para describir el pecado en el Nuevo Testamento? Tenemos 20 en el campo semántico pecado y más de 50 fuera del campo semántico pecado para hablar de pecado también, distintas formas de pecar. $20 y más de 50. Esto es solo el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa si hacemos el mismo ejercicio con el Nuevo Testamento? En el campo semántico para pecado, en el Nuevo Testamento hay 29 palabras distintas para describir el pecado. 29.
Y cuando buscamos otros campos semánticos vinculados, como el que daba recién, ¿no? Comportamiento sexual indebido, alcanzamos la suma de más de 40 palabras más, sumadas a las 29, para hablar del pecado. ¿Qué me dice esto? Estos datos, sin procesar, estos datos crudos. Me dicen evidentemente que el concepto de pecado en la Biblia es muy complejo. La abundancia de palabras para describir el pecado atestigua la complejidad del concepto de pecado. Porque si no tendríamos menos palabras. El hecho de que los autores bíblicos, bajo inspiración, necesitaran acuñar nuevos términos para describir lo complejo del problema de la raza humana que llamamos pecado, habla de que estamos frente a un concepto polifacético, pluriforme. Ahora, tenemos que procesar estos datos, ¿no? No nos podemos quedar solo con ese número. ¿Qué pasa cuando tomamos toda la terminología del Antiguo Testamento, toda la terminología del Nuevo Testamento, estamos por arriba de las 100 palabras? ¿Y qué descubrimos? Podemos resumir todo en 2 dimensiones. El pecado tiene en la Biblia una bidimensionalidad, 2 dimensiones. El pecado es, en una dimensión, una acción. Pelagio estaba en lo correcto en ese punto. No estaba en lo correcto de que el pecado era una decisión, pero estaba en lo correcto en que el pecado eran acciones. El problema de la definición es que es parcial, es incompleta, le falta. Cuando miramos toda la evidencia bíblica, lo que encontramos es que es verdad, hay una dimensión donde el pecado son acciones, pero hay otra dimensión del pecado donde el pecado se presenta como una condición, como un estado. ¿Y qué significa esto, chicos? Significa que el problema no es solo lo que hacemos. El problema es también quiénes somos. Y yo puedo cambiar lo que hago, pero no puedo cambiar quién soy. Si el pecado fueran solo acciones, la salvación sería un tema de autodisciplina. La cruz sería innecesaria, el sacrificio de Cristo en vano. Es solo fuerza de voluntad. Pero si el pecado tiene esta otra dimensión donde es una realidad sistémica, es parte de quién soy, entonces la cruz tiene todo el sentido del mundo. Una forma de entender la complejidad del problema es ver la solución. Si la única solución era que venga Dios mismo a ayudarnos a sacar la pata de donde la metimos, evidentemente no lo podíamos hacer solos. Evidentemente el problema era muy complejo. Y cualquier definición de pecado que no atienda esa complejidad, que no atienda el conjunto de la evidencia bíblica, es parcial, incompleta. Y por lo tanto no es digna de ser creída. Una bidimensionalidad, cuando vemos todas las palabras, ¿no? Una bidimensionalidad. Una dimensión ontológica que tiene que ver con el ser, con lo que soy, quiénes somos, y una dimensión existencial que tiene que ver con mi diario vivir, con mi día a día. El pecado opera en esas 2 dimensiones, a la luz de la terminología bíblica para describir este concepto.
Para terminar, y para dar esperanza, se terminó, tranquilos. Para terminar, conclusiones. Número 1, la justificación es un don de Dios, una manifestación contundente de la gracia divina, de su misericordia, de su perdón redentor, no algo que obtenemos por nuestros propios medios. La justificación es un don de Dios. Número 2, los autores bíblicos no equiparan perfección con impecabilidad, no son conceptos equivalentes. La Biblia no habla del concepto de impecabilidad. Número 3, Mateo 5:48, es una invitación a participar activamente del amor de Dios por el género humano, la experiencia de un amor completo, inclusivo, no selectivo. No una invitación a alcanzar un estado nuevamente de impecabilidad. Y por último, la terminología bíblica permite constatar que el pecado es tanto una conducta, un comportamiento, como un estado, una condición, una realidad sistémica. El problema no es solo lo que hacemos, es quiénes somos. Y por eso en la justificación, en la santificación y en la glorificación, cuando se termina el proceso, Dios nos tiene que recrear, nos tiene que hacer de vuelta. El pecado tuvo un impacto tan profundo en la raza humana que Dios nos tiene que recrear. ¿Y eso cuándo sucede? En la glorificación, en un abrir y cerrar de ojos. Quisiera cerrar compartiendo un texto de Pablo, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Leo de mi Reina Valera 60. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén.